Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Pues nuevamente buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues la verdad es un honor estar aquí frente a muchísimos compañeros, seguramente en línea, pero estar frente a estudiantes que tienen en sus manos el presente y el futuro es un gran reto. Recuerdo cuando yo estudiaba para maestro que llegaba algún ponente y nos veía así como que con cara de, ¿no? Así mis estudiantes, hace unos meses yo estaba dando clase en la licenciatura de Educación Indígena y en Pedagogía en la JUSCO. Les rogaba a mis estudiantes de octavo, séptimo y octavo, que se titularan rápidamente, porque si terminaban la carrera, se iban a casar, iban a tener hijos, y la tesis la iban a dejar en el olvido. Y después, como a los 8 o 10 años, regresaban: doctor, por favor, ayúdeme a titular, porque etcétera, etcétera, ¿no? Por desgracia, ahora he tenido que dejar como a 10 estudiantes sin asesoría, porque antes les rogaba, les decía, hablaba a su casa, le contestaba a su mamá y le decía: soy el maestro de... ¿Y por qué habla? Porque quiero que se titule su hija y está desaparecida, ¿no? Y ya regresaban los estudiantes. Y las de primer año las veo como los veo a ustedes, jóvenes que creo que tienen grandes retos. Esta nueva escuela mexicana tiene muchas líneas de investigación que ustedes podrían iniciar, porque hay una etapa que ojalá que no se rompa. Va a haber una etapa interesantísima ya desde hoy para poder abrir líneas de investigación, pero sobre todo de intervención, sobre todo que ustedes puedan ayudar a trabajar, a colaborar con una educación mucho más compleja, una educación que llegue a todos los más necesitados. Bueno, quisiera empezar por un relato. Adelante. No se ve muy bien, pero ¿alcanzan a leer allá atrás? ¿No mucho? Sí se ve. Sí. Bueno, este es un texto más teórico sobre el papel de la memoria pedagógica. Porque en este país ha habido momentos de ruptura de la memoria pedagógica. Ustedes seguramente, los más jóvenes, no sabrán con exactitud los procesos que ha vivido y la lucha que se ha dado para poder tener educación para todos. La educación pública, como ustedes saben, es gratuita. En muchos otros países no lo es. Y esta defensa de la educación pública es muy importante. Y cuando lo trabajamos en pedagogía, cuando se trabaja en líneas de investigación, el papel de la memoria es fundamental. Por eso pongo este pequeño texto que dice: testimoniar, narrar lo ocurrido, documentar capítulos inmoniosos, abyectos de nuestro pasado tiene el alcance de un acto solidario para las generaciones futuras, para toda la humanidad. Estamos obligados a hacer memoria, a construir memoria, a refugiarla y protegerla, cobijarla ante planificados intentos de ocultamiento intencionales, preservar la memoria del riesgo del cual no está exenta y que cabe contemplar, riesgo proveniente de un disciplinamiento por parte de la historia, productora de relatos hegemónicos. En esta línea de pensamiento, refugiar la memoria a su vez, cultivarla como memoria rebelde, indómita, insurrecta, constantemente atenta frente a los relatos históricos fraudulentos y maniobras ocultadoras de ayeres solidificados en narraciones que con pretensión de verdad se instalan teñidas de rigurosa epistémica. El tema, no sé si, seguramente que aquí en la maestría y en las licenciaturas, hoy el papel de la memoria pedagógica
ha cobrado un sentido muy fuerte en el mundo para documentar. Y quisiera empezar comentándoles que yo parto de un tema de una línea de investigación que es la memoria heredada. Mi padre fue maestro, yo soy maestro, también mi hermana, mi hermano, mi sobrina, ahijada y muchos parientes más son maestros. O sea, yo vengo de una cultura magisterial ¿por qué? Porque desde niño escuchaba relatos de mi padre que fue maestro misionero. Después de la Revolución Mexicana fue muy importante los maestros. Son los que fueron a las comunidades más pobres. Son los que no necesitaban de pronto apoyos tan directos, libros tal vez, materiales. Y los maestros con una gran creatividad lograron transformar ese México que venía de la Revolución Mexicana. Con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública se generaron grandes movimientos de maestros. Y quisiera leerles un pequeño relato de cuando mi padre llegaba después de 6 meses, 8 meses o un año a la casa y nos sentábamos a la mesa a comer, a desayunar y él nos narraba qué es lo que vivía como maestro. Le tocó la educación socialista y yo le preguntaba, ¿pero qué era eso de la educación socialista? Él nos explicaba qué pasaba cuando cuando asesinaron a cientos de maestros que les cortaban las orejas, les cortaban la lengua para que no enseñaran el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Que era una figura. Es decir, se pensaba que la educación socialista era comunista y iba a comerse a los niños en salsa verde. Así corría el rumor. Los maestros que enseñan educación socialista se van a comer a los niños en salsa verde, decían. El segundo levantamiento cristero durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río lo vivió mi padre de manera significativa. Recuerdo su relato y lo guardo en mi memoria. En esa ocasión iba caminando por el campo con sus órdenes de presentación, es decir, un oficio firmado y sellado por la SEP, rumbo a la nueva escuela y comunidad, donde la misión se concentraría para trabajar por ese año. Cuando le sorprendió lo inesperado, eran como las 12 del día cuando una recua de mulas lo alcanzó por el camino. Además de hacerse a un lado, le solicitó a uno de los arrieros permiso para acompañarlos, ya que iba por el mismo rumbo. No le hicieron preguntas, así que él no les dijo que era maestro, ni comentaron nada del tema mientras los animales seguían avanzando por el camino. Solo le indicaron que podía usar una de las últimas mulas a la que rápidamente montó. Al poco tiempo escuchó a lo lejos el galope de caballos y de pronto ya estaban delante de ellos alrededor de 20 hombres, todos armados con fusil. Se pararon frente al guía y le gritaron, y a gritos le preguntaron si no había visto por ahí algún maestro. Todos negaron con la cabeza y mi padre nos contaba que sintió un escalofrío que lo recorrió el cuerpo, a pesar de que hacía un calor tremendo. Pensó que perdería la vida, que lo matarían esa gavilla de cristeros, pero no hizo nada y se quedó montado en su mula. También decía que los había salvado su forma de vestir, ya que traía la misma ropa de varios días de camino que estaba llena de polvo y tenía puesto su sombrero de palma. Yo creo que además su color de piel morena oscura fue lo que lo protegió, no causando sospecha alguna entre los campesinos cristeros. Terminando el interrogatorio, los hombres arrancaron a golpe, dejando una gran polvadera, y así, en esa ocasión, pudo salvar la vida. Esa memoria pedagógica, imagínense yo a los 8 o 9 años escuchando estas historias. Y así a lo largo de toda su vida como maestro, porque trabajó más de 50 años, nos platicaba como cuando fue director, supervisor, etc. O sea, fui absorbiendo, como se dice popularmente, mamando la cultura pedagógica. ¿Cuántos no de ustedes
son hijos de maestros o abuelos de maestros. Y por eso seguramente que el papel o la importancia de la educación los hace estar presentes en esta universidad. Bueno, estos voy a ir un poco rápido para después entrar al tema un poco más práctico, digamos, y ver a lo mejor algunas inquietudes. Yo también voy a cumplir 50 años de maestro y he trabajado básicamente investigación-acción con línea de la narrativa. Los últimos 30 años trabajé en Oaxaca y en América Latina, pero básicamente en Oaxaca, en zonas rurales, en zonas indígenas, construyendo proyectos junto con maestros. Estos proyectos tenían lo peculiar de que era un trabajo colaborativo. Los maestros que querían transformar sus prácticas entraban a este programa de la Universidad Pedagógica. Y a partir de entender los problemas que había en la comunidad, es que construíamos proyectos. Por ejemplo, la mayoría de los padres, de los maestros decían, los niños no comprenden. El tema de la comprensión lectora es un tema que ha estado latente pues en México y en el mundo, ¿no? Se dice que los niños, que los jóvenes no leen y todo el mundo sabemos que hoy, en esta época, los alumnos, los niños son los que más leen, ¿no? A lo mejor no lo que quisiéramos que leyeran, pero todo el día están leyendo el celular, creando el lenguaje, comunicándose, y eso solamente hay que transformarlo cualitativamente en una literacidad pues digital, crítica, no quedarse con ese texto. Así que cuando yo llego a la Secretaría de Educación Pública con esta experiencia de que construir proyectos, para mí me ha sido fascinante ver la posibilidad de que la mayoría de los maestros en México puedan constituirse en colectivos de maestros que construyan, que generen un saber pedagógico colectivo. El maestro tiene muchos saberes, entre ellos tiene un saber colectivo, un saber pedagógico, perdón. Ahora lo que estamos intentando es que se constituyan saberes pedagógicos colectivos, que se socialicen estos saberes y que podamos transformarlo. Pensamos que los maestros son los expertos. Hay una tradición de que los maestros quieren que vengan expertos, pero los expertos son los maestros. ¿Quién sabe más del aula más que el maestro? Sí es importante los investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional. Es fundamental los estudiantes que estudian la Universidad Pedagógica Nacional para acompañar, para construir colectivamente un saber que pueda transformar la educación. Entonces, el artículo 3º, hace algunos años, se planteó la necesidad de hacer una transformación, pero que viniera de abajo hacia arriba. No como siempre se había hecho, de arriba hacia abajo, de expertos hacia los maestros. Se hicieron una cantidad enorme de encuentros, discusiones, talleres, etcétera, y se logró hacer una propuesta, llevarla a la Cámara de Diputados y transformarla. Y los resultados es que toda persona tiene derecho a la educación. La educación en México es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. La educación contempla principios como el de igualdad, interculturalidad, educación integral. En la Ley General de Educación, en el artículo 11, la nueva escuela mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, máximo logro de aprendizaje de las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes. En el artículo 23, la Secretaría determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana de la educación básica. Y en el artículo 59, en la educación que se imparte en el Estado, se promoverá un enfoque humanista. La nueva escuela mexicana, en la parte curricular, tiene principios éticos, hay una integración curricular, maestras y maestros como agentes de transformación del proceso educativo, premisas pedagógicas, las y los estudiantes como sujetos de educación,
coparticipación de la comunidad, de las familias en la educación. Estos principios éticos como la excelencia, la libertad, la diversidad, la democracia, la solidaridad, la inclusión, la dignidad humana, el respeto, etcétera, etcétera, son los principios que rigen la nueva escuela mexicana. Las premisas pedagógicas del currículum es integrado, toma en cuenta el contexto, orientando al desarrollo humano integral, reconoce la autonomía profesional del magisterio, considera la coparticipación de las familias y la comunidad, se construye en colectivo, implementa diversas metodologías, parte de la interdisciplinaridad, considera la evaluación formativa, se construye a partir de la problematización de la realidad. Y estos fundamentos de la integración curricular seguramente ya lo han estado revisando, que es el perfil de egreso, ¿no? Como centro es la comunidad y la comunidad no aislada de la escuela. Durante mucho tiempo la escuela se fue aislando. Cuando era niño no había bardas en las escuelas. Estudiaba y uno se iba. Claro, el problema es que uno a veces iba al río a jugar y no entraba a clases, ¿no? Era muy fácil irse, no pasaba por la puerta. Entonces, el centro es la comunidad. La comunidad es muy importante para la nueva escuela mexicana, porque ahí existen una gran cantidad de temas para discutir, para analizar, para investigar. No quiere decir que los niños van a salir y si no hay agua, van a hacer una presa y van a rascar, sino van a hacerlos conscientes de que el problema del agua es un tema universal, que el agua en muchas comunidades no hay, ¿no? En aquella época mi papá nos platicaba que en las comunidades no había agua y lo que hacía es cortar árboles y le hacían una zanja a los árboles, las conectaban y traían agua desde muy lejos hacia la comunidad. Pero estos maestros misioneros que lograban movilizar a la población. Aquí de lo que se trata de la nueva escuela mexicana, porque esa es la metáfora de la escuela rural mexicana, de cómo la comunidad puede ser beneficiada en la medida que los niños, los estudiantes, puedan estar conscientes de que el problema del agua, ¿por qué? ¿De dónde viene? Aquí no hay en esta comunidad, pero tampoco en otra. A lo mejor a un lado, como aquí, están campos de golf y hay cantidad enorme de agua y que no es distribuida, no lo sé. Pero ahí el tema es la discusión, la investigación de los estudiantes. Y está organizado en 7 ejes, que es igualdad de género, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, inclusión, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Estos 7 ejes se conectan con campos formativos: lenguaje, saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario. Y está constituido en 6 fases: en inicial, en preescolar, primaria y secundaria. Y estas, a la vez, están construidos los programas. ¿Por qué es importante este cambio? Porque durante mucho tiempo ustedes seguramente estudiaron por asignaturas. Se pensaba en el mundo que era importante aprender por un lado español, por otro lado matemáticas, por otro lado geografía. De lo que se trata en esta perspectiva curricular es que esté integrado, que los maestros y los estudiantes sean capaces de ir más allá de lo que dice el tema de la historia, ¿sí? Que vean lenguaje, que vean matemáticas. Y es a partir de proyectos cómo se puede lograr esas transformaciones. Les platico. En una comunidad en la Mixteca oaxaqueña, donde yo trabajaba con maestros y maestras, el proyecto que eligieron fue ¿por qué el agua se pone verde? El maestro, cuando le plantearon a los niños de segundo año, maestro, ¿por qué el agua se pone verde? Y dijo el maestro, no sé, ¿cómo se pone verde? Pues cuando lo echas
un refresco de color, ¿no? O sea, el maestro no sabía, no miraba, no observaba como los niños. Resulta que los niños pasaban, antes de llegar a la escuela, frente a una alberca. Un señor que trabajó en Estados Unidos, limpiaba albercas allá y dijo, yo voy a hacer una alberca en mi pueblo. Lo que no contaba es que en la Mixteca hace un frío terrible y le costaba mucho dinero mantener el agua caliente y las personas de esa comunidad rural pues no tenían una cultura como de ir el domingo a nadar, ¿no? Entonces, pues abandonó el proyecto el señor, abandonó el agua, la alberca, y entonces se empezó a descomponer o a transformar. A partir de esa problemática, los niños empezaron a investigar junto con el maestro y tuvieron que usar pues otros productos químicos, ¿no? Al investigar vieron que con el cloro podía limpiarse, ¿no? Que con el cloro, etcétera, etcétera, y empezaron, niños de segundo año, ese contenido, ¿a qué edad en la educación tradicional lo hubieran logrado? Tal vez en la preparatoria, en la secundaria, en la universidad, no lo sé, ¿no? O los que estudiaran en química. Sin embargo, los niños, al ver esa problemática de la comunidad que estaban viviendo, lograron entender, ¿no? Vieron historia, vieron matemáticas, vieron volúmenes, vieron muchos temas y no se quedaron solo de esa manera. Lo que pasa que pedagogía por proyectos, por ejemplo, que es una propuesta muy parecida a la nueva escuela mexicana, te va llevando a otros temas. No sé si conozcan ustedes la pedagogía por proyectos, pero la línea de pedagogía por proyectos, llegan los maestros a la escuela con los niños el primer día de clase y les dicen, ¿qué les gustaría que hiciéramos juntos este año? Y a partir de eso, arman un programa, como hoy se plantea el programa sintético. ¿Qué es el programa sintético? Son contenidos que se tienen que llevar a cabo, que desarrollar, para que los alumnos, al terminar la escuela primaria, que es lo que se llama perfil de egreso, logren tener esos aprendizajes. Solo que desde pedagogía por proyectos se parte no de la problematización digamos que de la comunidad, que es muy parecido, porque los niños plantean cómo resolver problemas y los alumnos se entusiasman, se responsabilizan porque toman cada tema, cada actividad que hay que desarrollar, los niños se suman en la medida que el proyecto, que no es el maestro que les dice, vamos a ver, saquen su libro de español en la página 25, hagan una copia, subrayen lo más importante y pasen y los califico. Eso parece que es de historia vieja, ¿verdad? Pues apenas hace como 1 o 2 meses le pregunté a mis nietos cómo aprendía, por qué sacaba, cómo le iba en la escuela y me dijo, puro 10, abuelo, puro 10. ¿Y qué haces? Eso es lo que les acabo de contar. Hacemos copia, buscamos en el diccionario, se lo llevo a la maestra y me pone 10. Y mi hija, que es maestra, solo me voltea a ver y me dice, pues así está, ¿no? Por eso quieren muchos maestros el libro de texto. Pero el libro de texto debe ser un apoyo, no el soporte que elimine el trabajo de interacción de aprendizaje entre los alumnos y el maestro. En fin, adelante, gracias. Las y los estudiantes como sujetos de derecho de la educación. Se les toma en cuenta en la integración de los programas analíticos. Otro tema, ¿no? Programas analíticos. Han preguntado, ¿qué es el programa analítico? Entonces, cuando tenemos claro cuál es el perfil de egreso, digamos sigamos con el tema del agua, los alumnos tienen que saber cómo es que el agua, cuáles son sus componentes químicos, físicos, cómo son el ciclo del agua, por qué el agua le abro la llave y cae, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ir en burro a 2 horas por el agua? Entonces, el tema, digamos, pensemos que el tema del programa sintético, el maestro recupera ese tema. Y luego,
los estudiantes participan activamente sobre ese tema. Y para armar la maestra el programa hasta llegar a lo didáctico, eso va a irlo desarrollando en un programa analítico, va a irlo desarrollando, va a ir anotando. Ha habido también un debate sobre los esquemas y los formatos. Es tan importante que los maestros siempre han hecho formatos. Cada escuela, cada maestro puede construir sus propios formatos o formas de apoyarse. El desarrollo de su propio juicio, se promueve su autonomía, se favorece su desarrollo integral. Su potencia, se potencian sus capacidades y habilidades, se toman en cuenta sus conocimientos, saberes, experiencias y necesidades, se promueve el respeto de todos sus derechos. Maestros y maestros como agentes de transformación. Se valora su profesionalismo, se reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en su autonomía profesional, contextualiza los programas de estudio con la realidad que viven las y los estudiantes, atiende las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes, define los criterios de evaluación de desempeño, se reconoce su compromiso, responsabilidad y profundo amor por su profesión, problematiza la realidad del contexto, codiseña mediante el trabajo colaborativo y el diálogo pedagógico con sus pares, las y los directores, sus estudiantes y la comunidad. Para toda esta etapa, el papel de los docentes, de las maestras y los maestros es fundamental. Porque hoy tenemos claro que si tiene que haber una transformación educativa, tiene que venir de las maestras y de los maestros. Porque los maestros, las maestras saben, han enseñado, tienen una experiencia fundamental, tienen una experiencia de cómo hacerlo, ¿no? Antes se decía que la escuela era la segunda casa, a veces era la primera. Los maestros teníamos toda la autoridad. Hoy, difícilmente, los niños, de pronto, bueno, a veces ni a los papás les hacen caso, ¿verdad? Mucho menos a los maestros. Por eso, pero sabe cómo hacerlo el maestro, cómo hablarles, qué decirles, cómo enseñar. Y eso es fundamental para la nueva escuela mexicana, que parta desde la base, que los maestros, dar todo el apoyo. Les decimos a los supervisores, a los directores, no les impliquen, no les den más trabajo burocrático. Ningún formato tienen que hacer para entregarles a ustedes. Tienen que construir formatos o discusiones, acuerdos, síntesis de documentos que les sirvan a la escuela, que les sirvan a la zona escolar, que sirvan para intercambiar, no para controlar, no para decir si no me lo entregas, entonces está sancionado. Ahorita los maestros tenemos que dedicarnos a lo pedagógico, solo a lo pedagógico, a entender los fundamentos de la nueva escuela mexicana, ver cuál es el perfil de egreso, ver la importancia de cómo hacer un codiseño para poder entender el programa analítico, el sintético, ver en qué momento vamos a hacer la planeación didáctica. Y la planeación didáctica y el desarrollo de este trabajo tendría que ser a partir de proyectos o de propuestas que cada escuela puede desarrollar. Yo en este caso les he dicho, conozco muy bien pedagogía por proyectos, pero hay otro tipo de proyectos que permiten que los estudiantes desarrollen estas actividades didácticas. Adelante. Y lo que decíamos, la comunidad es el centro, ¿no? La comunidad donde las familias, las madres, los padres de familia participen activamente en esta transformación de la educación. Dicen algunos maestros, es que los padres de familia son arma de dos filos. Bueno, hoy demostraron en la pandemia los padres de familia que son muy importantes para la escuela. Los padres de familia ahí estuvieron con los niños. Se dieron cuenta lo difícil que es que los niños escriban, que lean, ¿no? Que pongan atención.
Y entonces también los padres de familia valoraron el trabajo de los maestros y las maestras, pero también mostraron a los padres que pueden hacer un apoyo importante para esos aprendizajes. Adelante, por favor. Entonces, lo que les decía, esto es una propuesta que se hizo desde un principio y que puede ayudar a esto, a ir encontrando, pero ayuda más cuando discuten y cuando los maestros nos dedicamos a leer los documentos que se han construido colaborativamente en todo el país, ¿sí? El problema es que ustedes saben que leemos, los mexicanos leemos más o menos 3 libros por año. Eso porque habían incluido los libros de texto. Pero se pensaba que los mexicanos leemos 1.5 libros al año. Entonces sí tenemos un problema de lectura. Tenemos un problema porque muchos maestros no dicen, es que no lo entiendo. Maestro, ¿ya leyó el anexo de Nueva Escuela Mexicana, del nuevo plan? No, no lo he podido revisar. ¿Eso dónde lo encuentro? Pues hay una página de la Secretaría de Educación Pública donde encuentra todos esos insumos. Hay videos, hay material. Pero si ustedes leen y lo leen en colectivo, se van a dar cuenta que no está tan complejo, ¿no? Entonces, el programa sintético de estudio contenidos nacionales. La autoridad educativa, como decíamos, es la encargada, pero fue la encargada de organizarlo de muchos foros. ¿Qué es lo que deberíamos de tener? Entonces, el programa sintético, ¿hay alguna duda? Es lo mínimo que tiene que saber el estudiante cuando egrese la escuela primaria o secundaria, preescolar, primaria y secundaria, o desde inicial. El programa sintético, antes recordarán, ustedes tal vez los jóvenes que están aquí no, pero los maestros que nos escuchan, siempre pedían, eran unos libros muy gordos, donde venían muchísimos contenidos. Y todos esos contenidos el maestro y el supervisor correteaba a los maestros. ¿En qué parte vas? No has llegado a ese tema. Eso no te toca. Apúrale, a ver, enséñame tu avance programático. No importa si los alumnos habían aprendido. Lo importante es que el maestro pasaba de un tema a otro. ¿Ya viste el tema tal? Sí, ya lo vi. Y el otro tema también ya lo vi. Los estudiantes lo vieron, pues lo vieron pasar. Pero no lo trabajaron, no fue significativo, ¿no? Entonces, ahora el programa sintético es delgadito. ¿Por qué creen que es delgadito? Digo, de pronto son 200 cuartillas, pero podría ser enorme. ¿Por qué creen que es muy delgado el programa sintético? ¿Alguien pensará en ello? Porque cuando vayan a construir el programa analítico, cuando lleguen a las actividades didácticas, ese programa sintético va a crecer. Porque muchos de los temas que en el desarrollo del trabajo con los estudiantes va a crecer la investigación. Por lo tanto, los contenidos, el programa sintético va a ser cada vez más robusto. Eso es muy importante que ustedes lo vean. Entonces, les decía, ahí está marcado para el perfil de egreso, la apropiación, el proceso de apropiación, articulación y contextualización. Quiere decir que cuando empecemos, después de ver mi programa sintético, voy a empezar a hacer codiseño porque es colaborativamente, el programa analítico. Y entonces me voy a tomar en cuenta primero lo nacional. Revolución Mexicana. ¿Qué dice la Revolución Mexicana? ¿Que fue en qué año? Yo tuve alumnos que me decían que 1800, y 1800, no, Zapata no había nacido por esa época, ¿no? Entonces, bueno, Zapata, imagínense, en esta región tan importante, ¿no? Entonces, no solamente, claro, ver nombres y fechas, causas, efectos, la distribución de la riqueza, o sea, todas las problemáticas que se pudieran haber dado causas y efectos de la Revolución Mexicana, pues se vio prácticamente en todo el país. Ahí hay un libro de Luis González, Pueblo en Vilo, que habla cómo
en Michoacán, en una población muy pequeña, lo único que vieron de la Revolución Mexicana fue que vieron pasar una gran guerrilleros pasar a 1 kilómetro porque vieron una polvadera. Fue lo más cercano que tuvieron de la Revolución Mexicana. Claro, cuando llegó Vasconcelos, llegaron a San Miguel Regla esos libros que la Secretaría había publicado. Entonces, ese contenido nacional se materializa con contenido local. En su escuela, cómo se vivió la Revolución Mexicana, imagínense en Morelos. ¿Quién es de algún lugar cercano que no tiene, seguramente que les han de haber platicado sobre la Revolución Mexicana? Tu abuelo estuvo con el general Zapata. Seguramente que hay mucha tradición oral en sus comunidades sobre el papel de Zapata. ¿Por qué Tierra y Libertad? Etcétera. Pero se materializa o se concretiza en su comunidad. O sea que los conocimientos no quedan solamente en el currículum nacional, sino que en la comunidad seguramente que habrá muchas personas que esta idea de la memoria heredada podrán informar, podrán invitar a algún abuelo, ¿no? Bisabuelo, o habrá documentos en las presidencias municipales, en las bibliotecas, que hablen cómo vivió esa comunidad la Revolución Mexicana. En Totolapa, en Oaxaca también los alumnos vimos Revolución Mexicana y los niños le hicieron una investigación a través de las canciones, a través de la música. Y ahí, con esa historia, lograron construir y identificar este proceso de apropiación curricular nacional, pero también de la comunidad. Entonces están los contenidos nacionales contextualizados, los contenidos locales por escuela basados en el contexto y el codiseño, ¿no? Entonces, este programa analítico que venimos desarrollando tiene 3 planos de la lectura, de la realidad, de lo contextual y el codiseño para el plano didáctico. ¿Qué vamos a hacer para que los alumnos se involucren en la investigación de un proyecto de la Revolución Mexicana? ¿Cómo está ahora la tierra? Si todos los campesinos tienen tierra. Pues aquí tienen un temas interesantes como Cocoyot, ¿no? O sea, cuánta tierra no se repartió para los campesinos y el agua, etcétera, y cómo está esa distribución en cada una de las comunidades. En fin, ahí se las dejo de tarea aquí en Morelos, porque ahí es un tema interesantísimo. Y entonces, sería un poco largo ver cada una de las fases de ello. Quisiera que pusiéramos el video, a ver si cierra eso, por favor. Cierras eso y está en la carpeta. Cierra todo. No, hay que quitar todo eso y está en el disco. Ajá. Ahí dice. A la carpeta, al USB. Ahí. Ajá, ahí dice video. El primero, digo el segundo, el rojito, ese.
un rato donde todo se logra, gente de ahorita que quería comer sopa de perro. Y porque no era de perro, no le gustó. Aunque le cuento porque tiene dibujo y tiene letra para leer. A ella me compra mi ropa, a mi hermana le gusta, a la señora le gusta tener muchos pollos, no le gusta a los perros porque son cochinos. Este diplomado tuvo ya una primera época, le llamamos nosotros, en los 80, principios de los 90, y ya esta segunda época surgió la necesidad de rescatar estas experiencias de trabajo del diplomado, porque esencialmente para donde mide uno en las escuelas de educación básica y no se diga en las universidades, hay un gran problema con la lectura. ¿Cómo mira el profesor ahora la lectura? Esencialmente tenemos una percepción de, haz de cuenta que los cuentos que conocían los profesores eran los cuentos clásicos. Miraban solo los cuentos de antaño, pero no veían la otra parte. Este diplomado de fomento a la lectura, sobre todo, replantea el cómo mirar la lectura con placer, cómo mirar la lectura con gusto, que el sujeto disfrute leyendo, que vea que el texto es un buen pretexto para imaginar, para conocer diferentes contextos. Nos parece que la parte innovadora de este trabajo consiste en mostrarle al resto de los profesores que no asisten a este diplomado que hay una variedad de estrategias que pueden hacer de la lectura una actividad placentera. Nadie tiene que leer por obligación. Si se observan en los talleres, los niños pueden entrar al taller que ellos quieran, escuchar la lectura del cuento, recrearlo, vivirlo, hacer alguna actividad lúdica a partir del cuento. Y entonces eso es lo que queremos transmitir a los docentes, pero también a los niños. En esta experiencia de tallerear, de hacer ferias, hemos tenido la visita de talleristas, incluso de Coahuila, ha venido gente desde el norte a tallerear con nosotros, y cuando ellos lo requieran, tendremos que ir también a contribuir en este esfuerzo de animación a la lectura. Pues esta feria, pues para mí es algo muy importante, porque de esta manera los niños pues le llaman la atención a la lectura, porque la verdad que en la comunidad, así como están tan arraigadas, tan arrinconadas hasta acá, pues poco, tal vez porque domina un idioma, les cuesta comprender el texto, la lectura. Tú has querido negar mi existencia. Yo no niego la tuya, pero yo existo. Soy indígena. Estoy hecha de este sol, del agua, del viento y de la tierra. Soy un sobreviviente de mis antepasados que me han heredado una cultura, una lengua, una forma de respetar a mis hermanos, porque yo nací para ser hermano, no esclavo. No venimos a enseñar absolutamente nada, venimos a compartir nuestras experiencias y seguramente nosotros vamos a llevarnos una gran riqueza de este pueblo chapino. Gracias. Bueno, como ustedes pueden, espero que se haya apreciado el video, un trabajo
de maestros de la Universidad Pedagógica Nacional en las comunidades. ¿Cómo? Llegamos a esa comunidad porque una maestra trabajaba ahí y era miembro de la red, de un colectivo, de un trabajo más colaborativo. A partir de empezamos a trabajar con los maestros para ver las problemáticas. En un descanso que teníamos, era una agencia municipal en Oaxaca, más o menos son como unas de ahí a la zona chatina, a Tepenistlahuaca, son unas 8 o 10 horas. Pues íbamos más o menos mensualmente una semana a trabajar allá con los maestros y los niños, y después ya fue esta feria. Pero encontramos qué problemas o qué cosas interesantes. Por ejemplo, estaban los campesinos acostados en una gran roca, y yo me asomé y vi que tenía escritura, ¿no? Tenía ahí, ¿cómo le llaman? Cuando se raya en la técnica, grafiado, esgrafiado, no, porque es que hay una técnica que rayan, que hacen rayitas, pero bueno, estaba dibujado un personaje, y yo, como leyeron hace ratito mi currículum, soy historiador, y entonces me sorprendió ver una estela y que los campesinos estaban ahí quitándose los guaraches sin problema, ¿no? Y yo les pregunté, oigan, ¿de dónde trajeron esta piedra? Ah, allá en el río hay muchas, ¿no? Lo cual, pues, fue muy interesante porque logramos, después de 1 año, 2 años, no recuerdo, levantar un museo. O sea, hicimos un levantamiento, se fue a Antropología e Historia, y siguieron haciendo el levantamiento y se hizo un museo. Había una cultura muy importante en esa zona, y su historia había sido prácticamente olvidada. No estaban encima de esa historia sin querer. ¿No? Les podría platicar muchísimas, hay mucho material en la revista, a ver si puede, en la misma USB. No sé, ya no sé cuál es. Sí, por favor. Sí. Ahorita les voy a mostrar, en la Universidad Pedagógica Nacional hay una revista en la librería, en este editorial, hay una revista que se llama Entre Maestros. Esa revista yo la dirigí 10 años. Y en esa revista ustedes pueden encontrar muy buena cantidad de artículos, de proyectos que los maestros desarrollaron, ¿sí? Yo creo que para estos maestros va a ser más fácil ver cuál es el programa sintético, cómo codiseñar el programa analítico, cómo tener ya la fase para poder desarrollar sus proyectos con los alumnos, porque ya lo han hecho de alguna otra manera. ¿Está la carpeta? ¿Sí? ¿Quiere que le regrese a dónde estaba? No, sí, en la carpeta. Regresa, está en libros y revistas. En revistas. ¿Sí? Entre maestros. Explícale cualquiera. Dice que... Brasileños abiertas de método narrativo. La segunda. A ver si se deja ver. Bueno, hay mucho material. La Secretaría hemos estado publicando, va a haber mucho más material, más videos, programas de formación que va a permitir apropiarse de esta perspectiva de la nueva escuela mexicana, donde se construye desde abajo con los maestros, con las experiencias que han desarrollado pedagógicas los maestros, y queremos ya estamos subiendo videos, materiales, experiencias para fortalecer, ¿no? Y irnos quitando un poco a poco la cabeza, o como se dice, reconstruir o deconstruir nuestro pensamiento educativo para creérnoslas que somos los verdaderos protagonistas de un cambio, porque lo que saben los maestros no lo sabe nadie más que ellos.
Y ustedes están, como estudiantes, seguramente están recibiendo una gran cantidad de experiencias de docentes y la perspectiva, ¿no? Piensen qué van a hacer en 10 años, dónde van a estar. Y les digo, los animo a que hagan tesis sobre esto, ¿no? Porque hay un momento de transición. ¿Qué va a pasar con los estudiantes de primer año, de segundo, de sexto, ¿no? De secundaria? ¿Cómo se van a apropiar de contenidos más complejos? Bueno, como yo me he dedicado todos estos años a la investigación, se me antoja muchísimo hacer investigación. Y la obligación de la universidad es lanzarlos a que ustedes hagan pues investigaciones nuevas, ¿no? Porque ya los tesis de comprensión lectora, de tesis de la matemática, o sea, tesis muy tradicionales, pues puede ser el momento ahorita que ustedes retomen este momento que se está viviendo. Además hay un contexto democratizador del país, es decir, hay cosas interesantes que puede ayudarles. Bien, entonces, este es mi penúltimo libro, que está también en la red, está en la Universidad Pedagógica Nacional, me lo publicó, que aquí yo sintetizo muchos años de trabajo colaborativo con maestros, experiencias de América Latina, experiencias de México, de Oaxaca, de Monclova, de Michoacán, o sea, diferentes experiencias que hemos construido con maestros y maestras. Si quieres irlas pasando. Bueno, si quieren podemos pasar a los comentarios, a las preguntas. No sé si está la compañera que coordina. O me imagino que va a haber algún micrófono para Pasaríamos pues a la sesión de preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer. Pasaríamos pues a la sesión de preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer en 2 vías. La vía presencial de quienes están aquí en el auditorio y la vía virtual de quienes están en otra vez el video. la plataforma de No, Face. No sé si nos puede la ayudar presentación. a meter la luz. ¿Dónde están los círculos? Gracias. Ahora sí, pues pasaríamos a las preguntas y respuestas. Empezamos con la parte presencial. A ver, empezamos. ¿Alguien levantó la mano? ¿No hay una pregunta del auditorio? Bueno, a ver, adelante. La doctora Ruth Belinda, nuestra profesora aquí de la auditorio. Buenos días, doctor Julio. Agradecerle su presencia. Y algo que nos interesa mucho en la Universidad Pedagógica, por lo menos en Morelos, es qué va a pasar con la formación de los docentes, sobre todo para el medio indígena. Como usted sabrá, las REPIs están en un proceso de liquidación y programa. Y creo que la UPN, por lo menos en esta licenciatura, se distingue, está en relación muy clara con la NEM en 2 sentidos. La escuela al centro de la comunidad el vínculo escuela-comunidad, y la investigación, acción y el trabajo a través de una propuesta pedagógica. No sé si hay un plan desde la Secretaría de Educación Pública en este momento de vincular la formación de los docentes en este medio. Y por otro lado, si nos podrían comentar un poco sobre la educación multigrado, que sabemos que la NEM está recuperando mucho de los proyectos de educación multigrado, que son experiencias positivas. Gracias. Sí, sobre la formación, estamos trabajando a marchas forzadas porque queremos, si todo sale adecuadamente, tratar de iniciar con libros, con todos los programas ya terminados para agosto. Esa es una propuesta, pero todavía no estamos al 100% por los amparos, ¿no? Porque hay un grupo de mexicanos que tiene todo el derecho de estar en desacuerdo. Digo, a sus hijos nunca han estado en la escuela pública, pero ellos están muy interesados en la escuela pública y se los agradecemos.
pero ellos han detenido el pilotaje, y pues eso también hay varios amparos que están por ahí. Pero nosotros estamos trabajando en toda esta parte de la formación y estamos viendo todos los, precisamente ahora han presentado al nuevo director de Educación Indígena en la Secretaría, una persona con mucha experiencia, y ya nos estamos integrando, se está integrando al equipo para trabajar toda esta parte de la formación. Pero ese es uno de los temas fundamentales porque pues el tema que la comunidad sea el centro para la transformación en las comunidades indígenas pues es fundamental. Y pues lo importante es que, como decía el maestro, nadie se queda afuera, nadie atrás, ¿no? Y eso, y pues como se ha dicho primero, los pobres y las comunidades indígenas pues son fundamentales. Yo lo he trabajado más de 30 años, ¿no? Y estamos ahí buscando. Sí nos dicen de pronto los de educación física, oigan, ¿dónde estoy en educación física? Nos desaparecimos. No, no, no se desaparecieron. Y ahora ya se convencieron bien en dónde está, en qué campo, en qué ejes, y los estamos invitando a que se pueda reforzar con conferencias, webinars, conferencias interactivas, pero estamos trabajando muy fuerte con Mejoredu para toda esta parte. Y la de Lucas, pues acá es fundamental porque pues les queda muy bien, ¿no? Yo me acuerdo que en una comunidad, San José de Gracia, llegué a la escuela de un maestro y estaba unos chiquitos de 4 años, 5 años, él era, creo que era multigrado, no recuerdo, pero tenía prácticamente dividido, o no recuerdo pero tenía muchísimos niñas y niños, pero desde 4 años, ¿no? Y entonces estaban viendo porque había un tlacuache. Se metió el tlacuache a la escuela, que eran dos aulitas, ¿no? Y pues armó un lío, ¿no? Y entonces todos interesados en ver qué es, de dónde viene, qué come, o sea, todo alrededor del tlacuache, ¿no? Entonces, pues se integró muy bien. El maestro tenía un poco de haber entrado a pedagogía por proyectos, se resistía, quería que enseñara las letras y B, segmentado. Y cuando entraron los libros de literatura infantil fue pues muy interesante porque los niños empezaron a acercarse a ello. No, yo digo que ese nivel es fundamental y pues estamos igual, ¿no? Ver qué cursos, qué talleres. El trabajo con Mejoredu ha sido intenso, había un poco de separación. Hoy estamos trabajando de la mano. La semana pasada tuve reunión para ver qué materiales vamos a hacer juntos. Es decir, ahí estamos con todas las ganas para todos los niveles y sectores ver qué es lo que necesitan. Pero es muy importante que todas y todos ustedes participen, ¿no? Que digan, porque esa es la manera. De verdad que hay un codiseño colaborativo. Nosotros estamos abiertos. Yo he recibido muchísima gente en la Secretaría, las puertas están abiertas. Lo organizamos, ahorita dejo mi tarjeta, y lo recibimos con mucho gusto y escuchamos y vemos en dónde reforzamos eso que hace falta. También con la Universidad Pedagógica, ¿no? Estamos viendo ahí también programas de formación con la UPN. Es decir, tenemos 4 meses los que llegamos, pero parece que fueron 8 años, pero no nos hemos cansado. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes a todos, todas. Leo una pregunta que desde Facebook nos envía el compañero Benjamín Maldonado Alvarado. Pregunta, doctor Pulido, ¿la nueva escuela mexicana recoge los aportes que la educación alternativa comunitaria ha construido en varios estados durante las últimas 2 décadas? Un gran abrazo para mi amigo el doctor Maldonado. Lo conozco, somos compañeros en la universidad, en la UNAM, que trabajamos interculturalidad. No, pues
Yo he lamentado mucho que Oaxaca no entrara a este ritmo, pero lo que pasa es que Oaxaca ya viene con un ritmo, ¿no? Un ritmo. Yo creo que muchas de las cosas que la nueva escuela mexicana ha recuperado de estos maestros alternativos. Yo sigo trabajando con colectivos y redes en Oaxaca y me da mucho gusto que el doctor Maldonado nos haga esa pregunta porque es fundamental. Es fundamental que las comunidades muestren, ¿no?, los lenguajes que se viven en las comunidades. Estos lenguajes son de mucha riqueza, de muchísima riqueza. Nosotros dirigimos tesis de maestría y doctorado en la UNAM y ahí los estudiantes a veces, cuando documentan lo no documentado, cuando deberían de documentar también su lenguaje, pues a veces traen una experiencia mala porque piensan que su lengua es secundaria, que su lengua es, no deben de hablar. A mí me tocó en los años 70 llegar a Oaxaca y ver cómo las maestras les pegaban a los niños porque hablaban zapoteco. Fue brutal esa homogenización. Y así es que el peteo es una de las propuestas pues interesantes como las de Michoacán, que también están trabajando, los de Yucatán, les decía, hay un movimiento pedagógico que se está gestando y que creo que hay que reconocer. Esperemos que ahora los compañeros y compañeras de Oaxaca se integren a este proceso de transformación, respetando su autonomía como Estado y como proyectos. Eso es fundamental. Que los maestros que se han organizado por muchos años, la Secretaría debe respetar esos procesos, apoyarlos y que se logren la transformación y que otros compañeros de otros estados puedan, si no imitarlos, sí ven que son un ejemplo de transformación. Es que agradezco la pregunta y saludos al doctor. Nuestra compañera, Katia, adelante. Bueno, pues buenas tardes, muy interesante todo lo que ha dicho usted. Yo me enfocaría un poco más a la narrativa de las localidades, de los pueblos y las comunidades. Tengo la coordinación de servicio social, y platico con los chicos que trabajan en comunidades y a veces como muy al límite del estado de Morelos, y me platican sobre las problemáticas que hay de las organizaciones criminales, cómo controlan los territorios, y me parece que sí se le debe platicar al joven sobre las problemáticas actuales, porque tenemos un discurso aquí muy bonito, académico, teórico, pero por otro lado se enteran de otra cosa y entonces están como con miedo, ¿no? Claro. En especial un chico que está en una comunidad que colinda entre Puebla, el estado de Guerrero y Morelos. Él organizó un grupo de músicos de niños que aprendieran música y demás, y dice que o sea, de inmediato llegaron algunos grupos de esas organizaciones criminales como para controlarlo, que no puede ocupar la libertad de los chicos, que ellos tienen que estar en otras actividades, y no especificó como en qué, pero están con miedo, ¿no? O sea, no podemos aparentar algo que está sucediendo. Entonces, usted puso el dedo en el renglón al mencionar sobre los libros de texto. Yo creo que si bloquean esta publicación de los nuevos libros, hay muchos libros alrededor que se pueden copiar, o sea, generar políticas para apoyar a las comunidades. Y sobre todo también al campesino, porque pues por más que quieran su idioma, si no trabajan de eso, o sea, no lo quieren aprender ni quieren. Es más, los papás se niegan a que los hijos aprendan ese idioma. O sea, hay que generar también políticas para la producción del campo y para que realmente sean autónomos económicamente. Gracias. Gracias. ¿Alguien más de nuestro auditorio? ¿Alguien más? Chavos, adelante.
Hola, buenas tardes. Soy Jocelyn Hernández, estudiante del octavo grado de Pedagogía. Y yo tengo una duda. En los objetivos de educación inicial habla de generar condiciones para el acompañamiento afectivo y social, con un sostén social. Y en cuanto a la NEM, menciona que se debe de tener las condiciones para construir una infraestructura. Entonces, yo quisiera saber qué garantías hay o cuánto abarca o qué se ha logrado en cuanto a lo que conocemos hoy como la educación inicial obligatoria, porque si bien sabemos, las familias no tienen acceso o no tienen oportunidad de acceder a estos nuevos programas. Entonces, cuando hablamos de obligatoriedad, no es necesario que tengan educación inicial para entrar al preescolar. Entonces, ¿qué es lo que se está logrando? Por error, no pasé el micrófono para la respuesta de la compañera Katy. Si quieres contestar a la compañera Katy después de nosotros. ¿Cómo? Es que por Ajá, claro, claro. Por no apuntar. Y quiere que empiezo por la última, que es la que me acuerdo. Siempre, ustedes han visto en una reforma, se plantea el ideal. Pero por eso les decía, es muy importante que ustedes como estudiantes puedan elaborar esas tesis, esas investigaciones y presionar a los gobiernos de los estados, a la Secretaría General, al federal, para que se cumpla, ¿no? Hay muchísimas, la educación debe ser gratuita, laica, ¿no? Y de pronto hay escuelas religiosas, y ahora con tantas nuevas religiones. Pero los maestros son los que promueven que al fin de año se haga la misa de los de sexto año. O sea, hay muchas contradicciones de abajo y de arriba. Pero es importante, esta propuesta de educación inicial fue lo último que se aprobó. Entonces, va a ser muy importante. Bueno, la UPN ha hecho programas, ¿no?, para ello, pero sí falta la infraestructura, etcétera, etcétera. Hoy todo es todo un tema que, digamos que la verdad, no soy experto en ello, ¿no? Digamos que yo trabajo más lo curricular, además la SEP ya saben que tiene muchos, pero yo me le llevo esa inquietud para profundizar más en ello. ¿Cuál era las...? Es nada más educación inicial. Yo soy la coordinadora de educación inicial de Libre. En relación a te comento que educación inicial, efectivamente, en el artículo 3 ya es una obligatoriedad. Es una obligatoriedad para el Estado. Y los papás tienen que ir y llevando a sus niños, pero para eso como docentes tenemos que concientizar que todos los niños a partir de 0 a 3 años son niños y son aprendices competentes. Y se marca ahorita o se implementó a partir del año pasado la Política Nacional de Educación Inicial, que va enfocado a eso. Aquí en el estado tenemos el programa de expansión de la educación inicial. Aparte de tener del escolarizado, tenemos el no escolarizado que está iniciando. Sí, que son los centros comunitarios para la atención de la primera infancia, que ahí es con los papás. Pero como docentes, lo importante para la educación inicial es ir, y lo marca precisamente la Constitución y lo marca la Ley General de Educación, que debemos de, como Estado, nos toca concientizar esa parte. Pero, de hecho, ahorita vengo de un evento y es lo que le decía a los agentes educativos, que no hay tan importante como nosotros, por dentro de educación inicial, conocer bien este nivel educativo para poderlo concientizar a las demás personas. Porque los niños no nada más son de cuidado, son sujetos de derecho. Y eso es lo que se nos olvida. Entonces, sí se está trabajando por la expansión. Es algo que se espera ir trabajando todavía más, porque lo que se está llegando a lograr es que se otorgue este servicio, llegue a la mayoría de los niños de 0 a 3 años. Perdón. No, al contrario, muchas gracias. Por interrumpir, pero sí te lo quería comentar. Y está dentro, y sí te comento que puedes
leer la Política Nacional de Educación Inicial, que tiene unos principios, y uno de los principios que están leyendo tiene una parte. Para nosotros es importante el sostenimiento y el vínculo con los niños, el vínculo afectivo. Dar amor es lo más importante. No. No, al contrario, recuerdo que ¿querías seguir preguntando? No, bueno, solo en cuanto a lo que comenta, como se está iniciando entonces la obligatoriedad, es en cuanto a los agentes educativos y concientizar, no podemos obligar a que esté asistiendo, pero es la meta, podríamos decirlo. En cuanto a la cobertura de los ECAPIs, es un poco reducida por lo mismo de que aún está como en plan piloto, no sé si la prueba. Sí, es un pilotaje que ya lleva 3 años, se está haciendo el pilotaje como tal, y me decían que es de cuidado. A lo que yo me refiero es que no nada más son de cuidado. Los niños son sujetos de derecho. Y a nosotros, en cuanto a las actividades o las situaciones pedagógicas que se lleva a cabo, es que ya no hay actividades asistenciales en la educación inicial, sino desde un cambio de pañal es una actividad pedagógica, porque activamos lo que es el lenguaje, el acercamiento, el vínculo afectivo, y se va trabajando con ellos diferentes aspectos, y entra la parte que está en nuestra formativa, porque ahí podemos abarcar y estamos acostumbrados a iniciar todo el lugar para mejorar el desarrollo. Y los ECAPIs están en eso, están en un proyecto, y nada más es para 20 niños diariamente con sus padres, con las familias. Se les está otorgando la alimentación, que es como la forma atractiva de invitar a las familias, ¿no? Pero por lo mismo solamente se da cobertura a un grupo reducido, pero puede existir 12 ECAPIs en la misma comunidad. Los ECAPIs son para niños o de mayor vulnerabilidad. En este caso, aquí en Morelos tenemos 3. Son para 20 niños porque es un agente educativo para ellos. Son niños con madres de familia, son para, se trabaja junto con las familias, y también se reciben a mamás embarazadas, porque desde ahí se les va enseñando para tener una convivencia y crear el vínculo con el niño desde el tiempo. Entonces, ahorita es un pilotaje, no puede haber cerrado, porque también está CONACRE, que es otra parte, y tenemos que buscar comunidades que realmente requieran el servicio de atención y no haya otra cobertura. Pero si es un programa piloto, yo creo que sí se va a quedar, es muy bueno. Ya van 3 años, nosotros en Morelos llevamos 2, y estamos esperando lograr que el siguiente año tengamos más ECAPIs en el estado. Gracias. Había una respuesta. Lo mío es qué tan importante es cambiar los textos, que sea un lenguaje acorde a la comunidad, sobre todo porque están los chicos viendo como doble, no moral, sino doble lenguaje, de una manera muy académico y de otra manera cotidiano, se enfrentan con la realidad, con la comunidad. Entonces, ¿qué hacen? O sea, me han preguntado, estamos luego con titulares de organizaciones y utilizar esos cosas. Y por otra parte, que se están bloqueando la edición de los libros, que hay también edición de manera particular. Antes que, bueno, pues que se compren y que se repartan. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, ahorita se está trabajando todos los libros, y también por cientos de maestros. No sé si sepan, pero se sacó una convocatoria y muchos maestros participaron. Están ahorita elaborando. Por ahí hay un crítico, dice, es que es un lenguaje, fíjate, por otro lado dice, es un lenguaje demasiado sencillo, dice. Es demasiado como muy de maestro, porque también hay desprecio, ¿no? Claro, porque los que están redactando estos libros son maestros. Entonces, la página de la SEP, estamos modificándola, les sugerimos que entren a la página de la SEP, va a haber ahí, yo diría cientos de links, cientos de ligas para poder ingresar.
Por ejemplo, yo les he preguntado de la revista Entre Maestros y la conocen muy poco, cuando ahí hay muchísimos artículos, experiencias de maestros, ¿no? Y de ahí va a haber muchos de otras instituciones para poder, no podemos restringir, pero sí la posibilidad de ampliar. Y en la medida que ustedes queremos a poner un buzón para ir mejorando esa página y que estos libros puedan llegar. Yo pienso que en breve, después de unos 2, 3 años, va a tener que enriquecerse porque va a haber mucha producción. Por ejemplo, esta producción que yo tengo, pues es de la experiencia anterior, pero ya quiero ir, que me inviten a alguna escuela y trabajar con los maestros y empezar a elaborar materiales que arrojen que cómo en diferentes contextos hay cosas riquísimas. Les preguntamos a los niños como qué quisiéramos. Y dice una niña, a mí me gustaría que jugáramos a corretear al cuche. ¿Saben qué es un cuche, no? ¿Cómo le dicen aquí? Puerco o cochino, ¿no? Entonces, imagínense a todos los niños correteando al cuche. O sea, los niños son muy creativos en ese sentido y la escuela tradicional los ha limitado, ¿no? Creo que por allá quería una pregunta. Y como dice en el artículo 3, se supone que la educación tiene que ser gratuita. Entonces, ¿qué tan gratuita es la educación si a pesar de no tener que pagar, te cobran, ellos les dicen las operaciones, pero sabemos que a veces no tienen ni para eso. Entonces, ¿qué tan gratuitas son? Ya no están haciendo tampoco. ¿Sabes cuál fue mi tema de tesis de licenciatura? La educación física no debería de existir hasta que todos los niños tengan que comer. Cuando presenté la tesis se llenó todo el auditorio porque era muy provocadora, ¿no? Un poco es eso, está muy bien. Claro, yo soy un funcionario de la SEP, no tengo el poder económico. Sí he luchado por este país para que se democratice. Sí, ustedes saben que antes se estaba la tendencia de privatizar. Eso que tú estás planteando es fundamental para la escuela pública. Y por muchos maestros hemos hecho marchas, plantones, por años. No debería de decirlo si ya nos está filmando, porque saliendo yo de la escuela normal, inmediatamente mataron a una compañera, Luz Divina, porque luchaba por una transformación. Eso no se ha terminado. Por eso se necesita estudiantes rebeldes, inconformes, estudiantes que vean más allá, como esa pregunta, ¿no? Eso en otra perspectiva se llama literacidad crítica. O sea, no leer un texto y quedarse con ello, no escuchar una conferencia y quedarme con ello, sino hacer preguntas más complejas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo he trabajado en las comunidades rurales, ¿no? Y cuando me pagaban 3 pesos, nunca dije, a mí me pagan 3 pesos, yo hago como que trabajo como 3 pesos. No, nunca me ha importado el salario, me importa la transformación, ¿no? Y entonces hay muchísima posibilidad de que ustedes hagan muchas cosas, pues presionando a los... miren, allí en la Secretaría tenemos esa ley de austeridad, no sé si sepan, pero ahí antes yo llegaba, cuando me invitaban a dar alguna plática, asesoría, había salmón, había galletas de las más caras, había champán. Hoy tenemos que comprar el agua nosotros. Y todo ese dinero se está yendo a las comunidades más pobres, ¿sí? No alcanza, no. Imagínense todos los millones que se están gastando y antes, ¿dónde quedaba ese dinero? ¿Dónde quedaba tantos miles y miles de millones de pesos? Hoy se está distribuyendo, a lo mejor a algunos no les gusta, ¿no? Que tengan beca a los niños, que son 700 pesos, para unos dicen, pues se la va a gastar en la cantina, ¿no? Pues es también de conciencia social. Por eso está el pensamiento crítico en los ejes y en los campos, ¿no? Que el estudiante aprenda a cuestionar. Y yo en este papel ahora de funcionario, pues yo escuchar, ¿no? Escuchar y efectivamente, pero es un reto nacional de todas las personas de exigir que efectivamente, por ejemplo, lo de la alimentación, ¿cuántas escuelas
no se vende comida chatarra. Y hay ley y todo y se sigue vendiendo, ¿no? Y vemos cada vez más niños gordos, obesos, ¿no? Y cuando se propone alguna alimentación más sana, las mamás son las primeras en que les dan los fritos, las papas, les ponen para que coman. Entonces necesitamos un cambio también de mentalidad para que haya una mejor distribución en el país, ¿no? Es una pregunta crucial para transformar este país, que todo el mundo tenga alimentación, ¿no? Y yo la traigo igual, cuando era estudiante tenía 18 años y esa fue mi tesis, ¿no? Porque sacar a los niños a correr, a jugar y a todo, sin nada en la panza, imagínense, le estamos creando taras mentales, ¿no? Pero también estábamos prohibiendo a los niños que pudieran tener el derecho a correr, a reírse, a jugar. Es decir, pues era todo un tema, pero te agradezco la pregunta.